Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Bueno, nos quedamos, hermanos, en este recorrido que para mí es muy importante que todos tengamos presente. Recuerden que este recorrido, ¿no es cierto?, por los sucesos más importantes que históricamente se han marcado en el texto bíblico, nos permitirán a nosotros ubicar con mayor claridad y con mayor precisión aquellos aspectos que tengamos que ver en el transcurso de la materia. Así es que el día de ayer abarcamos hasta de manera muy general el libro del Deuteronomio. Una vez que el pueblo humano llega a las llanuras de Moab, entonces hace el cruce del Jordán y empieza la etapa de la conquista. Etapa de la conquista que tiene que ver con la tierra de Canaán, conquista que fue una promesa dada a los patriarcas y que fue alimentada durante todas las generaciones que siguieron a los patriarcas, donde algún día el Señor les daría una tierra donde fluiría leche y miel. Para, para esta etapa entonces tendremos el libro de Josué. Josué nos narrará todas estas batallas que tuvo el pueblo de Israel para conquistar Canaán con los heteos, los jebuseos, los amorreos, los amonitas y todos los pueblos circundantes que estaban ya instalados en Canaán y que evidentemente para sacarlos de ahí necesitaba sí o sí tener una lucha, una conquista. Entonces, acá nos ubicamos ya del otro lado del Jordán, ya eh, teniendo la promesa de Dios de poder recuperar la tierra, de poder heredar la tierra prometida. Y entonces tenemos allí, hermanos, ya lo que es la repartición de la tierra y un tanto más identificada la consolidación de las 12 tribus de Israel que a partir de este momento tendrán un papel protagónico, cada una de ellas, en distintos momentos de la historia. Hasta antes de esta historia era el pueblo unido, era el pueblo todo junto, ¿no es cierto? Que fueron los hijos que subieron de Jacob a Egipto. Pero ya en esta etapa, hermanos, tenemos el aspecto de decir, ok, ya conquistamos la tierra prometida, ahora necesitamos repartirnos la tierra y entonces cada uno hizo su propio asentamiento de la tierra. Se consolida un poco las 12 tribus de Israel y el libro de Josué nos va a dar mucha luz al respecto, aunque no nos perdamos en los detalles de las reparticiones de la tierra, solamente tengamos muy presente que esta repartición será muy importante para los sucesos que vendrán en el futuro. Después de allí, hermanos, una vez que ya se han ido consolidando las distintas tribus en sus distintos territorios, entonces vendrá la época de los jueces. El libro de los jueces, que es el que va a narrar de manera muy general esta etapa de la historia de Israel, básicamente tiene que ver con la idea, hermanos, de que Israel en ese momento pues no tenía quien lo gobernase, ¿no? Había muerto Moisés, había muerto Josué, y evidentemente ahora cada tribu con cada territorio pues hacía que se hicieran mucho más independientes. Pero al ser independientes, entonces necesitaban que alguien dentro de su territorio los gobernase, estableciese leyes y, sobre todo, que les ayudase a mantener la paz y la armonía que pudiese existir con los ejércitos invasores. Es decir, Israel, hermanos, como lo veremos cuando lleguemos a la etapa de Josué, no destruyó a todos los enemigos, diríamos, no los destruyó. La orden de Dios era destruir todos, sacar a todos, no dejes a nadie, pero Israel no hizo caso, dejó a muchos pueblos con vida y eso hizo que estos pueblos en el transcurso del tiempo se fortaleciesen y volviesen y se convirtiesen en enemigos de Israel. Los jueces entonces se convertirán en héroes, héroes que harán obras épicas,
¿no? Que harán sucesos dignos de cualquier tema de, de lucha, de salvación, de aspectos sobresalientes, ¿no? Y bueno, esta etapa será muy marcada por eso, por este tipo de hombres e incluso de mujeres. Aquí hay un papel protagónico en las mujeres. La profetisa Hulda será una interesante mujer en esta etapa. Y bueno, es así como entonces el pueblo empieza como que a organizarse. Empiezan ya a tener quienes los gobernasen. Los jueces, hermanos, que existen en la Biblia, que los encontrarán precisamente en el libro que lleva su nombre, no son jueces que van a gobernar en la totalidad de las 12 tribus de Israel. Son jueces que su función o su influencia estará delimitada por ciertos lugares, ciertas tribus, ciertos territorios, pero no habrá una, es decir, no Sansón va a gobernar a las 12 tribus de Israel, no a Od, no Otoniel, no los jueces más sobresalientes que tenemos, ¿no es cierto? Sino que habrá de manera en varios frentes diversos jueces que se levantarán como héroes salvadores. Pero resulta que al estar siendo influenciados por todos los pueblos que los rodeaban, eran pueblos que tenían sus propios reyes. Y el reinado o la monarquía era muy tentador para Israel, ¿no? No voy a entrar en detalles al respecto, solamente quiero decirles que se da un cambio interesante. El pueblo dice, bueno, los otros reyes tienen rey, los otros pueblos tienen un gobernante y nosotros queremos uno. Nosotros también queremos un rey. Y hasta antes de la monarquía existía la teocracia. La teocracia, hermano, no es otra cosa más que el gobierno de Dios. Dios gobernaba a través de Moisés, a través de Josué y después a través de los distintos jueces que Dios levantaba para defender al pueblo. No todos los jueces, hermanos, tuvieron acciones épicas. Samuel fue el último juez y no tuvo una acción épica, ¿no? Elí, por ejemplo, fue otro juez que no tenía ninguna acción importante, pero eran hombres que fueron puestos por Dios y Dios obraba a través de ellos. Cuando se cambia esa forma de gobierno, que es llamada la teocracia, entonces da paso a lo que se le considera como la monarquía, que es el gobierno del rey. Entonces ahora el pueblo de Israel, cada uno en su territorio, dividido en 12 confederaciones, se van a unir o van a someterse a las decisiones de una sola persona y en este caso será la figura del rey. Para eso tendremos entonces el libro de Samuel, primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Encontraremos esta transición de la teocracia a la monarquía. Tendremos entonces al Reino Unido. Entonces el pueblo se une y dicen, bueno, queremos un rey. Dios dice, está bien, les voy a dar uno. Y nace el primer rey de Israel, ¿no? Que es Saúl. Las tradiciones que se generan, hermanos, o que se traen en las tradiciones orales de Saúl, son tradiciones en las cuales empieza bien Saúl, pero termina muy mal Saúl, ¿no? Situación que no sucederá con el segundo rey de Israel, que es David. David, hermanos, iniciará bien, a la mitad del reino estará muy mal, pero las tradiciones enaltecerán mucho más la figura de David e incluso se establecerá a David como la línea mesiánica de la cual el Mesías tendrá que nacer. Las tribus, hermanos, estaban divididas en todo el territorio de Canaán, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, de manera no confirmada,
pero había 10 tribus que como que se llevaban bien y 2 tribus del sur que ellas dos se llevaban bien. Y entonces esos dos bloques de tribus deciden que Saúl sea su rey y que David también sea su rey. Entonces, en la época de David, ¿no? Él dice, bueno, ¿dónde construyo la capital del reino? Y dice, bueno, si me voy hacia el norte, los del sur no se van a sentir bien, se van a sentir desplazados. Pero si yo la construyo en el sur, pues los del norte, pues tampoco van a ser muy bien. Entonces es una cuestión política. David toma una decisión política y entonces lo que hace es conquistar una tierra que no estaba dentro del territorio, que es Jebús, y en Jebús, ¿no es cierto? David establece la capital del reino. Jebús entonces vendrá a ser Jerusalén, y Jerusalén, hermanos, estará situada muy al norte del reino del sur y muy al sur del reino del norte. No sé si puedo explicar un poco eso. Hagan de cuenta que tenemos los dos reinos, ¿no? El reino del norte, evidentemente el sur es más abajo, y el reino del sur, evidentemente el norte es más arriba. Entonces Jerusalén estaba muy pegada al reino del norte, pero pertenecía al reino del sur. Entonces fue como una estrategia política de David que dijo, miren, bueno, ni estoy allá ni estoy acá, estoy como que en medio, pero realmente Jerusalén como tal, como ciudad, y lo que más adelante representará Jerusalén en todo el texto bíblico, está dentro del reino del sur. Hasta aquí el reino sigue unido, las 12 tribus o los dos bloques de tribus están de acuerdo que David sea su rey. Y una vez que muere David, ¿no es cierto? Entonces lo sucede en el trono Salomón. Aquí van a suceder dos cosas muy interesantes en el periodo del gobierno de Salomón. Lo primero que va a suceder, hermanos, es que Salomón va a construir el templo. Si usted ha leído un poquitito el texto bíblico, se dará cuenta que David tiene toda la intención de construir el templo para el Señor, donde reposa el arca de la alianza, un templo donde evidentemente se vislumbre la gloria de Dios, etcétera. Y bueno, Dios le dijo que él no iba a ser el que iba a construir el templo y que él lo iba a hacer su hijo. Bueno, lo único que hace David entonces es como empezar a trabajar, a juntar los materiales, empieza a hacer algunas cosas previas, ¿no? Pero cuando muere, entonces el poder se lo otorga a Salomón. Y Salomón, hermanos, entonces va a construir un templo. Salomón entonces se aleja un tanto de las campañas militares y de guerra que su padre David había emprendido, principalmente con los filisteos, porque los filisteos eran el pueblo que era el enemigo más fuerte y más poderoso de Israel. Entonces David se la pasó peleando todo su reino contra ellos. Pero ya cuando sucede el poder a su hijo Salomón, las guerras han mermado, han bajado, y entonces Salomón ya no tiene tanto un papel bélico, sino ahora se va a convertir en un gran comerciante. Salomón entonces se convertirá en un rey que va a extender los dominios del reino a otras naciones, y lo va a hacer a través del comercio. Salomón entonces empezará a comprar caballos, empezará a generar muchos vínculos diplomáticos con distintos reinos. El casamiento con la reina de Saba es uno de los grandes decisiones políticas que hizo Salomón para generar lazos entre las naciones vecinas, y que evidentemente eso generara muchas ganancias, no para Israel, ojo, no para el pueblo, no para la gente de a pie, sino para él, para las arcas del palacio, para las arcas del reino, y para construir la grandeza, la gloria del primer templo. Templo que se
construirá en Jerusalén y se le conocerá como el primer templo, porque ese es lo que fue, ¿no es cierto? El primer templo, allí descansará el arca, allí se constituirá en el centro religioso más importante de Israel. Y entonces va a suceder, hermanos, que Salomón no solo va a quedarse contento en hacer estos vínculos comerciales con otros pueblos, sino que también va a crear muchos impuestos con su gente. Fíjense cómo estas realidades políticas, hermanos, que sucedieron hace mucho tiempo, y que son parte de la formación y de la cultura y de la impronta de Israel, no son muy alejadas hoy de nuestros contextos, ¿no? Hoy tenemos varios países en convulsión porque precisamente lo que sucede es que los gobiernos o el poder en turno, queriendo sacar mucho mayores recursos, la única manera que tiene es para eh, crear más impuestos. Entonces, el rey, en este caso Salomón, empieza a crear impuestos que son muy fuertes, que hace que el pueblo, tanto del norte principalmente, la gente del norte, se sienta tan avasallada por el rey, se sienta tan invadida, se sienta tan presionada por los fuertes impuestos que el rey ha establecido, que empiezan a sentir molestia, empiezan a sentir cansancio, hartazgo y algo va a suceder, ¿no? Algo tiene que suceder. Y es allí, hermanos, donde el reino unido que empezó con Saúl, con David y continuó con Salomón, a la muerte de Salomón, el reino se divide. El reino se divide en dos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que Jeroboam va a irse al reino del norte y se establecerá como rey. Jeroboam, hermanos, no es hijo o descendiente de David. Entonces aquí se hace la ruptura, porque cuando muere Salomón, los sabios del norte vienen con Roboam, que es hijo de Salomón, y le dicen, che, mira, tu papá nos trató re mal, tu papá nos dio de latigazos, es decir, tu papá nos estaba explotando, ¿no? La verdad que no podemos más, tenés que hacer algo para cambiar. Y bueno, Roboam toma la peor decisión política del mundo y entonces dice, bueno, si mi papá les pegó 10 veces, yo les voy a pegar 20 veces más. Y entonces los del norte dijeron, listo, volvamos a Israel. Fue una expresión muy fuerte que aparece en el texto bíblico que dice, volvamos a Israel. Volver a Israel, hermano, significa volver al reino del norte. Esas 10 tribus que yo les decía en un principio, ahora hacen ya formal, de manera muy formal, su ruptura. Aquí el pueblo se divide. Esta división, hermanos, tendrá implicaciones muy profundas, tanto para establecer el canon, para los libros de la Biblia, para muchas cosas. Y entonces el reino del norte, hermanos, se llamará Israel y estará comandado en primer lugar por Jeroboam. Y la capital del reino del norte, hermanos, va a ser muy movida, ¿no? Siquem en algún lado, creo que Betel es la otra parte, y finalmente Samaria se va a convertir en la capital del reino del norte. Si nosotros entendemos este punto, hermanos, entonces vamos a entender claramente por qué Jesús utiliza a un samaritano, ¿no? En una de sus famosísimas parábolas. Samaritano porque es nativo de Samaria. Entonces, el reino del norte, las 10 tribus, dijeron, listo, nosotros nos vamos, tenemos nuestro propio rey, y establecen a Jeroboam como su rey. Eso sucede en el 931 de la era antes de Cristo. Y el otro reino es el reino del sur, que es Roboam.
Roboam, entonces, hermanos, se convertirá en la descendencia directa de David, ¿no? Algo que va a suceder, hermanos, dentro de los reyes que gobernarán el norte, es que ninguno de ellos perteneció a la línea davídica o ninguno de ellos son descendientes del rey David, ninguno de ellos. Habrá aproximadamente 19 reyes, aproximadamente, que estarán gobernando el reino del norte. Y aproximadamente 20, 21 serán los reyes que gobernarán el reino del sur. Y todos ellos vendrán siendo descendientes. El poder se va a ir delegando ahora por familia. No así sucede en el norte, hermano. Los reyes que hay en el norte son puestos porque, como todo, parecen novelas de complot, ¿no es cierto? Hay asesinatos, hay complot, hay tramas, hay golpes de Estado. Entonces, hay muchos reyes distintos de distintas familias que se van a suscitar en el reino del norte. Es muy importante aquí aclarar, hermanos, que los que van a tener un papel muy importante en el reino del norte será tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo. Ellos tendrán un papel muy importante. Ellos realmente van a profetizar o sus acciones van a ser siempre en el reino del norte, siempre. Y en el reino del sur vendrán otros profetas. Isaías estará entre los dos, tanto el reino del norte como el reino del sur, ¿no? Pero el reino, Zacarías, Ageo, Abacú, por ejemplo, ese tipo de profetas estarán más metidos en el reino del sur. Algo muy interesante es que en el reino del norte, ¿no? La capital no siempre fue Samaria. Samaria fue como el último lugar. Antes, la capital fue por varios lados. Pero en el reino del sur, no. La capital siempre fue Jerusalén. Y no olviden, hermanos, que en Jerusalén, por Salomón, se construye el primer templo. Entonces, aquí, en esta historia, en este momento de la historia, los reinos se dividen. Es muy importante, hermanos, que ustedes cuando encaren el texto bíblico, habrá muchas veces que principalmente en los oráculos o en los libros proféticos, ustedes escucharán acerca de Israel y de Judá. Se van a usar esas dos denominaciones y se van a usar porque recuerden, Israel será los mensajes proféticos para el reino del norte. Y cuando se hable de Judá, entonces estaremos hablando de Jerusalén, de la línea davídica, estaremos hablando del reino del sur, estaremos hablando de lo que continuó en la historia. Israel, el reino del norte, hermanos, del 931 antes de Cristo hasta el 722 subsistió. Allí fue donde tuvo más o menos alrededor de 19 reyes que lo gobernaron. Ya iremos viendo algunas profecías, ya cuando toquemos el tema de Elías, Eliseo, hablaremos mucho más de esto. Pero resulta que entonces los asirios, Asiria en ese momento era una potencia mundial muy fuerte, y bueno, los asirios siempre estaban buscando aliados. Los del reino del norte dijeron, los israelitas dijeron, no, no nos vamos a aliar, vamos a pelear, y resulta que no pudieron contra los asirios, porque los asirios eran el reino más poderoso, y finalmente Israel cae en manos de los asirios. Eh, Algo curioso que pasa, hermanos, para estas tribus del norte es que estos son llevados al exilio igual, pero nadie queda en el reino del norte. Todos son llevados. Y lo que hace el conquistador, el imperio conquistador, es traer gente de ellos, traer su cultura, traer su forma de ser. Y entonces lo que hace es que empieza la mezcla entre esas
cultura pagana o ese linaje pagano con los samaritanos. Y entonces esa mistura que se hace de los paganos con los israelitas hace que los del sur los consideren inmundos. Y ahí empieza el borlote o ahí empieza el problema del odio que tienen los judíos con los israelitas, ¿no? Porque dijeron cómo dejaron contaminarse de tal manera que ahora lo que empezó como algo santo, como el pueblo de Dios, como algo es mi especial tesoro, etcétera, etcétera, ahora se convierte en una mistura. Cuando los asirios, hermanos, destruyen Samaria, destruyen eh, el reino del norte, realmente hacen como una destrucción masiva, hermanos. Los que quedan vivos son deportados y los que son deportados y van a otro país se pierden en esos países, se empiezan a casar con otras personas y finalmente, hermanos, de manera paulatina, ¿no? La gran mayoría del reino del norte desaparece. Hoy sé que hay un remanente de samaritanos legítimos en Jerusalén. Creo que no pasan de 200 o 2000. La verdad que no recuerdo si hay un cero más o un cero menos. Pero hay un remanente de samaritanos legítimos que al parecer vienen desde los tiempos bíblicos. Pero en esencia, hermanos, poco o nada se sabe de lo que pasó con esos exiliados del Reino del Norte. Entonces, desaparecen. Algo muy interesante, hermanos, es que en Samaria, el Reino del Norte hará su templo, pero será un templo que si bien es cierto, pensarán en Jehová o en Yahvé como su Dios, pero realmente estará dedicado más a la idolatría. Es una idolatría muy fuerte y bueno, realmente el Reino del Norte se perdió en ese sentido. 722 de la era antes de Cristo, listo, se va el Reino del Norte y Judá, hermanos, el Reino del Sur, no pasan muchos años para que corra la misma suerte. No a mano de los asirios, pero sí a mano de los babilonios, ¿no? Entonces, uh, eh, los babilonios son el imperio que sucede en poder, en fortaleza, en todo, ¿no es cierto? A los asirios, los babilonios finalmente terminan venciendo a los asirios y entonces ahora el poder en turno le corresponde a los babilonios. Y los babilonios, hermanos, destruyen Jerusalén en el año 586. Casi 3 siglos pasaron de vida todavía para el reino del sur. Ya no existían muchos del pueblo del norte. Hay muchos autores, hermanos, que dicen que mientras estaba la destrucción del reino del norte, muchos escaparon de allí, muchos israelitas escaparon y se refugiaron en el reino del sur. Y este es un dato interesante porque las tradiciones que se suscitan principalmente de Elías y de Eliseo, ellos son quienes los traen. Ellos son quienes traen esas tradiciones de lo que hizo Elías y Eliseo en el reino del norte. Tradiciones que se incrustarán o que se escribirán dentro del texto bíblico y se considerará como palabra de Dios. Entonces, Judá, hermanos, ahora es destruida, pero a diferencia del reino del norte, y a diferencia de lo que hacen los asirios con los israelitas, los babilonios, hermanos, lo que hacen es que no se llevan a todos los judíos, diríamos, o los de Judá. Recuerden, esa es la denominación. Para el reino del sur, Judá. Y de ahí viene el apelativo de judíos. No se lleva a todos los judíos. Deja principalmente a los más pobres, ¿no es cierto? Lo voy a ver acá más adelante. Antes de decir eso que estaba diciendo, porque viene creo que en la otra diapositiva,
Aquí es donde se destruye el primer templo. Cuando los babilonios entran a Jerusalén, el templo es destruido, los utensilios del templo son llevados también en cautiverio, y lo que fue la gloria del primer templo desde épocas salomónicas, ahora, hermanos, es solamente vestigios, los muros destruidos, las puertas quemadas, y hay una gran desolación de parte del templo, ¿no? Esta destrucción del templo va a ser muy significativa para la conciencia que Israel va a tener de su identidad y sobre todo, hermanos, va a dar paso a poder escribir su historia para que no se pierda su identidad nacional. El templo es destruido en el 586 cuando llegan los babilonios y destruyen el reino del sur. Y entonces, hermanos, se da el exilio o lo que se le conoce como el destierro. Este suceso, hermanos, marca realmente un golpe muy fuerte a la psicología de un pueblo que durante muchos siglos se consideró parte del favor divino. Israel venía trayendo en sus tradiciones, hermanos, escritas ya y orales, algunas escritas y la mayoría orales, venía trayendo la tradición de su grandeza, de su gloria, de todo lo que representaba, porque Dios o Yahvé o Jehová estaba con ellos. Pero ahora, este golpe tan fuerte que tienen los israelitas, los judíos, perdón, va a influir muchísimo en lo que en lo que hará para fijar o ir fijando los textos que se considerarán como sagrados. En este suceso, hermano, que no fue menor, que realmente representa un parteaguas muy fuerte en todos los sentidos para Israel, lo vamos a ver más adelante, hay tres grupos. Primero los que quedan en Palestina, que finalmente los que quedan en Palestina, hermanos, son finalmente los campesinos, pobres, la gente indefensa, débil, mujeres, niños, ancianos, gente que no le servía al imperio conquistador. No le servía y como no le servía, los dejaron. Dijeron, bueno, quédense, no los mataron. Y a diferencia de lo que sucedió con el reino del norte, los babilonios no trajeron a nadie a Palestina. Es decir, no vino ningún babilonio a Palestina. Lo que sí sucedió en el reino del norte, ¿lo recuerdan? Ahí sí, ahí los asirios trajeron, se contaminaron y ahí fue la ruptura con los samaritanos. Pero no sucedió lo mismo en el reino del sur. No hubo ninguna contaminación, siguieron siendo el mismo pueblo, ¿no es cierto? Solo que quedó lo más desvalido o débil que existía. Que en términos de batalla, hermanos, o de guerra, pues quedó lo que no le sirve al imperio conquistador. ¿A quiénes sí se llevaron? Bueno, se llevaron a los que van a Babilonia, incluidos los sacerdotes, los guerreros, los sabios. Aquí tenemos al sacerdote Ezequiel, que tendrá un papel muy importante. Aquí, cuando ustedes lean Ezequiel, Ezequiel está situado aquí, hermanos. Aquí, en este momento tan difícil para el pueblo, Ezequiel está situado aquí y sus oráculos o sus profecías estarán en este sentido. Los guerreros, los sabios, realmente lo que tendría que servirle al pueblo conquistador, ¿no? Y este grupo, hermanos, va a tener un papel muy importante para definir la identidad nacional que en estos momentos el pueblo ya no tiene, porque no tiene templo, no tiene territorio, no tiene nada, ¿no? Y este grupo que se va a ir va a tener un papel muy importante para la fijación de los libros que van a tener autoridad más adelante. Y el tercer grupo que tenemos en el exilio, bueno, tiene que ver los que huyen a Egipto. Unos se quedan, los más débiles, los más sabios, fuertes y poderosos se van cautivos, pero hay un grupo que dice, che, no, listo, vayámonos y huyamos, y al lado donde van es Egipto, porque Egipto, hermanos, quiere convertirse en una potencia, quiere darle la pelea a los babilonios, entonces recibe a los fugitivos
y dentro de ellos está el profeta Jeremías. Jeremías, hermanos, no va a Babilonia. Jeremías no, ya era grande edad, seguramente por eso no lo llevan, seguramente. Y entonces las profecías de Jeremías tienen que ver básicamente con todo lo que está pasando con el pueblo. Jeremías va a decir, y miren, nos alejamos de Dios, pecamos delante de Jehová, y estas son las consecuencias. Y finalmente convencen a Jeremías para huir a Egipto y Jeremías termina huyendo a Egipto. Bien, después de esto, hermanos, del 586 al 538, empieza la época persa, en donde ahora los persas vencen a los babilonios. Los babilonios dejan tener su fuerza, su poder, y entonces ahora los persas entran dentro del escenario histórico y Ciro, el emperador persa, escribe un edicto en donde él tiene mucha flexibilidad en cuanto a la religión. Y entonces lo que hace Ciro el persa es decir, bueno, listo, ya terminó esto, los que están acá pueden volver tranquilamente a su país. Y entonces, hermanos, un grupo de judíos vuelve a Jerusalén para reconstruir lo que será el segundo templo, ¿no? Aquí, ahorita lo vamos a ver, pero lo que quiero decir que en este punto es que no todos vuelven. La profecía de Isaías, hermanos, que dicen, y volverá nación cantando y tendrán gozo y alegría. ¿Lo recuerdan? Hasta un cantito creo que hay en eso. Bueno, esa es una profecía que se da después del exilio, ¿no? Y entonces el escritor de esa porción de la escritura se imaginaba que cuando esto terminara, todos los judíos, todo el pueblo iba a regresar a Jerusalén cantando con alegría, con gozo, perpetuo será sobre nuestra cabeza y demás, etcétera, etcétera. Pero no sucedió. Fue una profecía que no se cumplió porque no todos volvieron a Palestina, no todos regresaron a Jerusalén. Fue un grupo realmente. Otro grupo quedó en Babilonia. ¿Y cómo no va a quedar en Babilonia, hermano? Si les iba re bien o les fue re bien. Allá hicieron sus negocios, empezaron a viajar al extranjero, hicieron plata y entonces dijeron, che, disculpanos, pero nosotros no volvemos a Jerusalén. Y se quedaron. Y otros emigraron a otros países de otras potencias en ese mundo existente. Este grupo tendrá un papel muy importante, hermanos, para crear lo que más adelante será la Biblia griega o la Biblia alejandrina o la Septuaginta o la Biblia de los 70, que ya hablamos sobre ello. Ojo con eso, porque este grupo será decisivo para la creación o la traducción, más bien es la palabra correcta, la traducción de la Biblia griega. En este tiempo, hermanos, tendremos personajes muy importantes para reconstruir el segundo templo, que será Zorobabel, el sacerdote Josué, el escriba Esdras y el copero del rey persa, Nehemías, ¿no? Ellos tendrán un papel muy importante y aquí, hermanos, profecías como las de Zacarías, tendrán mucho peso. Zacarías va a empezar a hablar en esta época de la historia y va a tratar de animar al pueblo para que construya lo que nosotros vamos a llamar el segundo templo. Nehemías viene, reconstruye las murallas, etcétera, etcétera. Historia que creo que es muy conocida, pero es la construcción de lo que nosotros llamaremos el segundo templo. Luego, hermanos, hasta aquí parece ser que tenemos un conocimiento del texto bíblico, ¿no? Y después viene la época griega, donde ya poco nosotros tenemos del texto bíblico, ya muy poco. Lo que vamos a tener en esta época griega, porque ahora los griegos vencen a los persas, lo más que vamos a tener como texto bíblico inspirado o palabra de Dios será el profeta Daniel o el libro de Daniel. En esta época griega, hermanos, el gran conquistador Alejandro Magno va a consolidar y se va a consolidar la literatura apócrifa, porque será en esta etapa, hermanos, donde libros como Baruch, libros como los Macabeos,
1, 2, 3, 4 de Macabeos, libros como los de Judith, como los de Tobías, libros como los de Esdras 1, libros como los que ya vimos, ¿no es cierto? Empezarán a florecer en esta etapa griega. Por eso es que los libros estos que hemos mencionado no están en hebreo, porque resulta, hermanos, que ya la lengua que se usaba en el imperio persa ya no era usada y ahora el griego, que era la lengua nativa de Alejandro Magno, empieza a extenderse por todo el imperio y ahora el griego es como que la lengua internacional. Y es por eso que los libros apócrifos que nosotros conocemos empiezan a escribirse en esta etapa de la historia. Habrá dos gobiernos, los Ptolomeos y los Seleucidas, que vendrían a ser, hermanos, como después de que muere Alejandro el Magno, el imperio queda a favor de sus 5 hijos, se pelean entre ellos, no se quieren, etcétera. Y finalmente habrá como 2 gobiernos en Judea, en Israel, diríamos, y uno será gobernado por los Ptolomeos, otros por los Seleucidas, y acá empezará todo lo que es el tema de la historia de los macabeos. Una vez, hermanos, y será en esta historia, hermanos, cuando hablamos de la época griega, donde los que se quedan en Babilonia, recuerdan que les dije que se quedaron unos en Babilonia, bueno, empiezan a viajar, como hoy sucede, ¿viste? Hoy es igual que antes. Empiezan a viajar y algunos se asientan en la ciudad de Alejandría. Muchos judíos se asientan ahí porque Alejandría se convirtió en una potencia comercial, cultural, religiosa, en fin, hablaremos de Alejandría porque es impresionante la historia de la ciudad. Y entonces los judíos quedan ahí, pero como el imperio griego ya había extendido tanto su lengua, que los judíos en ese lugar ya no hablaban griego, sus hijos, hebreo, perdón, no griego, hebreo, no hablaban hebreo, no leían hebreo, no entendían hebreo, entonces no sabían lo que existía en el texto bíblico. Y entonces hubo necesidad de traducir la Biblia del hebreo al griego. Y esto vendrá a nacer lo que nosotros conocemos como la Biblia Septuaginta, y esta traducción será la conocida por los apóstoles, será la conocida principalmente por el apóstol Pablo y la utilizará mucho esta traducción porque fue en esta etapa de la época griega donde se hace la producción de la Biblia de los 70. Fue en esta etapa. Finalmente, hermanos, los griegos son conquistados por los romanos. Roma se convierte ahora en la potencia mundial y en el 63 Pompeyo conquista Jerusalén y la toma en sus fuerzas. Cuando se da la guerra de los macabeos logran una independencia del gobierno en turno. Dicen, bueno, no sé si son 70, 80 años, si no mal recuerdo, de independencia que lograron los macabeos con Israel, hasta que llega Pompeyo en el 63, conquista Jerusalén y lo anexará como una provincia romana. A partir de allí, todo Palestina, todo lo que tiene que ver con este pueblo del sur, con este pueblo que ahora ellos van a adoptar el nombre de israelita, van a adoptar el nombre de judíos, ¿no? Estarán bajo la autoridad del Imperio Romano. Con este breve recorrido, hermanos, nos llegamos al final de que en el año 70, ya después de Cristo, ya hablamos de que Jesús ya nació, ya murió, etcétera. Los apóstoles, algunos ya murieron también en esa época, pero en el año 70 Tito entra a Jerusalén y destruye lo que nosotros conocemos como el segundo templo. Recuerden que el segundo templo se empieza a decir de él cuando Esdras, Zorobabel, Nehemías, Josué vuelven del cautiverio o del exilio. En el año 70 se rompe el segundo templo y del año 70 hasta nuestra fecha actual no existe templo más que tenga que ver con el pueblo de Israel o el pueblo judío, ¿no?
Sé que hay muchos planes de construir el tercer templo y bueno, no vamos a entrar en la plática ahora porque sería extendernos, pero hay mucho interés de que eso suceda, de la construcción del tercer templo. Bueno, con este recorrido, hermanos, que insisto, es un recorrido que sí o sí tendremos que ir aprendiéndolo. Necesitamos aprendernos todo este contexto histórico, porque será en este contexto, y lo veremos mañana en clase, donde los libros empezarán a fijarse como canon bíblico, como palabra de Dios. Será en este contexto histórico. Influirán muchas cosas, principalmente las dominaciones que el pueblo de Israel pasó durante toda su existencia, ¿no? Es decir, siempre fue un pueblo sometido, siempre. Siempre fue un pueblo que estuvo condicionado a los factores políticos, sociales, religiosos, culturales de el imperio en turno, ¿no? Pero de una manera sorprendente es un pueblo que subsiste, que subsiste a pesar de todo esto. Miles de otros pueblos han desaparecido, no existen más, no sabemos qué es de ellos, pero el pueblo de Israel sigue en el curso de la historia. Y para mí, hermanos, y para el bien de la clase y para el bien de su aprendizaje, yo sugeriría, pediría y exigiría como profesor que ustedes pudiesen aprenderse estos bloques de historia, que cuando nosotros hablemos del primer templo sepan dónde vamos a estar ubicados. Cuando hablemos de los profetas, dónde vamos a estar ubicados. Cuando hablemos del Reino Unido, el reino dividido, cuando hablemos de los distintos reyes, cuando hablemos de Ezequías, de Manasés, cuando hablemos de Amón, cuando hablemos de Josías, dos reyes importantes que vamos a tener presente, Ezequías y Josías, serán dos reyes del sur que tendrán un papel muy importante para el tema del canon bíblico, etcétera. Y esto va a ayudar, hermanos, para que cuando ustedes escuchen en la cátedra este tipo de alusiones, no se me pierdan, ¿no? No se me pierdan. A veces pensamos que la Biblia fue escrita en un espacio muy chiquitito y muy pequeñito, y la verdad que no, es un lapso de tiempo muy largo, y he tratado de ser muy general en los puntos que tienen que ver con el texto bíblico, ¿no? Pero me parece que nos van a ayudar muchísimo para que usted pueda no perderse en el tiempo. Sé que me fui muy rápido, porque finalmente, hermanos, no es parte de la materia esto. Yo lo quise hacer para no estarme deteniendo en las clases y tratar de explicar por parte, porque es como un todo. Pero yo les sugiero, hermanos, que vean la grabación. Voy a subir las diapositivas, ustedes las van a tener. Entonces, es muy importante que ustedes puedan ir siguiendo este paso. No se preocupen porque las tengan que aprender para mañana, pero sí es muy importante y las iremos platicando, refrescando conforme pase el curso. ¿Ok, hermanos? Sé que es muy tarde para hablar de historia, de fechas, de reyes, de imperios, de reinos, de que si es el norte, es el sur. Seguro muchos van a soñar de que, che, y era norte, era sur, ¿cómo se llamaban los de arriba, los de abajo? Eh, yo sé, hermanos, a mí me costó igual mucho trabajo entenderlo, aprenderlo, sabérmelo de memoria incluso, me costó mucho trabajo, pero una vez que lo tuve, me dio mucha claridad para que cuando yo voy al texto bíblico sé dónde estoy parado, sé dónde está ubicado el texto bíblico. Y eso es de mucha bendición. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanos, antes de terminar la clase? Y que vayan a tomar un café para que se les quite lo mareado. Joaquín. Hola, buenas noches. Sí, yo tenía una preguntita. Fue entonces cuando en el exilio a Babilonia, cuando estaba
el profeta Ezequiel, que hablaba en el el capítulo 16, que habla sobre la infidelidad de Jerusalén, donde Dios le compara al pueblo como que si fue un pueblo que le fue infiel a Dios y como que si se prostituyó con otros pueblos y esas cosas, ¿sí? Porque estuve escuchando y tipo que no me ubicaba bien y me acordé hoy cuando se explicaba. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Au. Esa parte de Ezequiel es ese lamento. Recuerden que Ezequiel Ezequiel nace en Jerusalén, nace allí. Él es sacerdote del templo, ¿no? Entonces, él mira lo que le pasó a ese lugar que él consideraba santo. Dios ahí habitaba, ¿no? Entonces, todo lo que leamos en Ezequiel tiene que ver con ese lamento profundo del pueblo, de decir, che, mira, fuimos tan malos, tan idólatras, que Dios nos castigó de esta manera. Por eso él llora en el río Quebar, a las orillas del río Quebar, porque el río Quebar es el río que, hagan de cuenta que cuando los exiliados van a Babilonia, hagan de cuenta que el rey o el imperio los ubique en un lugar, no los dispersa, hagan de cuenta que los ubique en un lugar. Entonces, vamos a ver mucho cómo en las profecías de Ezequiel principalmente encontraremos al pueblo llorando a las orillas del río Quebar, porque estaban todos juntos. En esa etapa se escribirá el Salmo, no recuerdo el número del Salmo, pero será en esa etapa donde dice, y ahora nosotros lloramos en tierra ajena y cantamos con amargura a Dios en una tierra extraña. Ese Salmo se escribe allí, en esa experiencia. Pero sí, Ezequiel va a hablar mucho sobre eso. Dale, muchas gracias. Sí, sí, sí. Lean Ezequiel y van a ver las lamentaciones, aunque se le atribuye a Jeremías las lamentaciones, vamos a ver después que hay ciertas posturas, pero las lamentaciones tienen que ver con eso. Fíjense el grado tan fuerte que tuvo Israel cuando se destruye Jerusalén. Lean las lamentaciones y van a entender el concepto que el pueblo tenía en ese momento de lo que le había sucedido a la ciudad santa. Y bueno, aunque Jeremías, hermanos, no va al exilio, él llora muchísimo. Jeremías llora, lamenta. Gracias, Salmo 137. El salmo que comentaba. Gracias, Gabriel. Y bueno, aunque no fue, pero Jeremías escribe sus cartas de ánimo al pueblo. Jeremías es un profeta que le dice al pueblo, tranquilos, cálmense, Dios nos castigó, pero saben, Dios no nos va a dejar en el exilio. Dios no nos va a dejar ahí. El exilio no va a durar tanto. Aguanten, no se desunan. Únanse, júntense, no pierdan su identidad. Jeremías va a ser un arengador a la distancia de lo que el pueblo tiene que soportar en el exilio. Así es que va a ser muy interesante. Bueno, vamos a terminar aquí la clase, hermanos. Ya pasamos. Mañana tenemos 2 clases, 2 horas, así es que podemos seguir charlándolo. Mañana vamos a hablar ya del canon bíblico como tal hebreo, cómo se da la fijación de los libros, y allí nos vamos a sorprender un poquitito de cómo se da todo esto. ¿Ok? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Pasen linda noche. Nos vemos mañana en la clase, si Dios permite.